Capítulo 1. El encuentro silencioso. En una bulliciosa cafetería universitaria de la Ciudad de México, dos almas están a punto de cruzarse, aunque solo una lo sabrá. El aroma del café recién hecho y el murmullo constante de conversaciones llenaban el aire de la cafetería universitaria. Era un día como cualquier otro en la Universidad Nacional Autónoma de México, pero para Alejandro Fuentes, cada día era una nueva oportunidad de verla. Alejandro, un joven de 22 años con cabello negro despeinado y ojos marrones pensativos, estaba sentado en su rincón habitual. Sus dedos jugaban distraídamente con las páginas gastadas de su libro favorito, 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Sin embargo, sus ojos no estaban enfocados en las palabras mágicas de Macondo, sino en la puerta de entrada. El corazón de Alejandro dio un vuelco cuando la vio entrar. Sofía Mendoza, con su cabello negro ondulado cayendo en cascada sobre sus hombros y sus ojos color miel brillando con una luz interior, iluminó la cafetería con su mera presencia. Vestía una blusa blanca sencilla y jeans, pero para Alejandro, parecía resplandecer como si estuviera hecha de luz pura. Sofía se movía con una gracia natural, saludando a conocidos mientras se abría paso entre las mesas. Alejandro la observaba discretamente por encima de las páginas de su novela, memorizando cada detalle de su rostro, cada gesto de sus manos mientras hablaba animadamente con sus amigas. «Sofía». «Por aquí», gritó una chica de cabello rojo desde una mesa cercana. Alejandro reconoció a Lucía, la mejor amiga de Sofía. Sofía sonrió ampliamente y se dirigió hacia la mesa, sentándose con un movimiento fluido que hizo que Alejandro contuviera la respiración. Estaba tan cerca que podía oler el suave aroma de su perfume floral, una fragancia que lo perseguía en sus sueños. «Chicas, no van a creer lo que pasó en la clase de literatura», exclamó Sofía, sus ojos brillando con entusiasmo. Alejandro se inclinó ligeramente, fingiendo estar absorto en su libro mientras aguzaba el oído para escuchar. «¿Qué pasó?», preguntó Lucía, inclinándose hacia adelante con curiosidad. «El profesor Ramírez anunció un concurso de escritura», explicó Sofía, su voz llena de emoción. «El ganador tendrá la oportunidad de publicar su obra en una antología de la universidad». Alejandro sintió que su corazón se aceleraba. Él también era un escritor aspirante, aunque nunca había tenido el valor de mostrar su trabajo a nadie. La idea de Sofía participando en el mismo concurso que él era a la vez emocionante y aterradora. «¡Que eso es increíble, Sophie!», exclamó otra de las chicas, una joven de gafas y cabello corto que Alejandro no reconoció. «¿Vas a participar?». Sofía asintió con determinación. «Definitivamente. He estado trabajando en una historia desde hace meses, y creo que esta podría ser la oportunidad perfecta para compartirla». «¿De qué trata tu historia?», preguntó Lucía, inclinándose aún más cerca. Sofía bajó la voz, y Alejandro tuvo que esforzarse para escuchar. Es una historia de amor», dijo ella, un ligero rubor tiñendo sus mejillas. «Pero no es una historia de amor típica. Es sobre una chica que aprende a amarse a sí misma antes de poder amar a alguien más». Alejandro sintió que su corazón se derretía. Por supuesto que Sofía escribiría algo tan profundo y significativo. Ella siempre parecía ver el mundo de una manera diferente, más brillante y llena de posibilidades. «Eso suena hermoso, Sophie», dijo la chica de gafas. «Estoy segura de que ganarás». Sofía sonrió, pero había un toque de incertidumbre en sus ojos. «Gracias, pero hay tantos escritores talentosos en la universidad. Solo espero que mi historia toque el corazón de alguien». «Lo hará», pensó Alejandro, deseando tener el coraje de decirlo en voz alta. «Ya ha tocado el mío». Las chicas continuaron charlando animadamente sobre el concurso y sus planes para el fin de semana. Alejandro las escuchaba, absorbiendo cada detalle, cada risa, cada expresión que cruzaba el rostro de Sofía. Después de lo que pareció una eternidad, pero que en realidad solo fueron unos minutos, Sofía y sus amigas se levantaron para irse. Alejandro bajó rápidamente la mirada a su libro, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Sofía pasó junto a su mesa, el aroma de su perfume floral dejando una estela que hizo que Alejandro cerrara los ojos por un momento, grabando el recuerdo en su mente. Por un breve instante, sus miradas se cruzaron, y Sofía le dirigió una sonrisa amable antes de seguir su camino. Ese pequeño gesto,
esa fracción de segundo de conexión, fue suficiente para que Alejandro sintiera que su mundo se iluminaba. Era como si un rayo de sol hubiera penetrado las nubes, llenando su corazón de calidez y esperanza. Mientras veía a Sofía desaparecer por la puerta de la cafetería, Alejandro tomó una decisión. Participaría en el concurso de escritura. Tal vez, solo tal vez, a través de sus palabras, podría finalmente encontrar la voz para expresar todo lo que sentía. Algún día, pensó, cerrando su libro y mirando hacia la puerta por donde Sofía había salido, algún día tendré el valor de hablarle. Demostrarle quién soy realmente. Con un suspiro mezcla de anhelo y determinación, Alejandro guardó su libro en su mochila y se levantó. Tenía una historia que escribir, una historia que, sin que Sofía lo supiera, estaba inspirada en ella y en todos los sueños y esperanzas que ella representaba. Mientras salía de la cafetería, el sol de la tarde bañaba el campus en un resplandor dorado. Alejandro sintió que estaba al borde de algo grande, algo que cambiaría su vida para siempre. Con cada paso que daba, las palabras comenzaban a formarse en su mente, el comienzo de una historia de amor, coraje y autodescubrimiento. El concurso de escritura sería su oportunidad, su momento de brillar. Y quizás, solo quizás, sería el puente que finalmente lo conectaría con la chica que había capturado su corazón desde el primer día que la vio entrar en esa cafetería. Capítulo 2. Sueños de tinta y papel. En la tranquilidad de su pequeño apartamento, Alejandro se sumerge en su pasión secreta, inspirado por la chica que nunca ha notado su existencia. La noche había caído sobre la Ciudad de México, envolviendo los edificios en un manto de oscuridad salpicado de luces titilantes. En un modesto apartamento del 5º piso, Alejandro Fuentes estaba sentado frente a su escritorio. Iluminado únicamente por la suave luz de su lámpara de escritorio y el resplandor plateado de la luna que se colaba por la ventana. El pequeño espacio estaba abarrotado de libros, apilados en estantes improvisados y en torres precarias en el suelo. Pósters de escritores famosos y portadas de novelas clásicas adornaban las paredes, creando un collage de inspiración literaria que rodeaba a Alejandro. Con los dedos volando sobre el teclado de su laptop, Alejandro daba vida a una historia que solo existía en su imaginación y en su corazón. Las palabras fluían como un río desbordado, dando forma a personajes y escenas que eran un reflejo de sus más profundos anhelos. Mariana se giró lentamente, sus ojos encontrándose con los de Daniel por primera vez, murmuró Alejandro mientras escribía, imaginando a Sofía en cada descripción de su protagonista. En su mente, Mariana tenía los mismos ojos color miel y la misma sonrisa radiante que iluminaba sus días en la universidad. Tan absorto estaba en su escritura que el repentino zumbido de su teléfono lo sobresaltó, sacándolo bruscamente de su trance creativo. Parpadeando para ajustar sus ojos, Alejandro alcanzó su celular. Era un mensaje de su mejor amigo, Carlos. Carlos, Alejandro. ¿Ya te inscribiste en el concurso de escritura? ¿Qué es tu oportunidad? Alejandro miró la pantalla, sintiendo una mezcla de emoción y ansiedad revolviéndose en su estómago. El concurso. La oportunidad de compartir su trabajo con el mundo, de quizás captar la atención de Sofía. Pero el miedo al rechazo, a no ser lo suficientemente bueno, lo paralizaba. Con dedos temblorosos, tecleó una respuesta. Alejandro, no sé, Carlos. ¿Y si no soy lo suficientemente bueno? La respuesta de Carlos llegó casi instantáneamente. Carlos, hermano, tienes talento. He leído tus historias, ¿recuerdas? Eres increíble. Además, no me dijiste que Sofía va a participar. ¿Qué es tu oportunidad de impresionarla? Alejandro sintió que su corazón daba un vuelco al leer el nombre de Sofía. La imagen de ella en la cafetería, hablando emocionada sobre el concurso, volvió a su mente con viveza. Se levantó de su silla y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad que se extendía bajo él. Las luces de los edificios y los autos parecían estrellas caídas, brillando en la oscuridad. En algún lugar de esa vasta metrópolis, Sofía estaba quizás escribiendo su propia historia, vertiendo sus sueños y esperanzas en palabras. Alejandro cerró los ojos, imaginando cómo sería compartir el mismo espacio creativo con ella. ¿Cómo reaccionaría Sofía al leer su historia? ¿Reconocería algo de sí misma en las palabras que él había escrito con tanto cuidado y amor? Volvió a su escritorio y miró la pantalla de su laptop,
donde las palabras que había escrito brillaban suavemente. Esta historia era más que solo un concurso. Era una parte de él mismo, una ventana a su alma que estaba considerando abrir al mundo. Con un suspiro tembloroso, Alejandro tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida. Volvió a tomar su teléfono y escribió un mensaje a Carlos. Alejandro, está bien. Lo haré. Me inscribiré mañana. Apenas había enviado el mensaje cuando su teléfono vibró con la respuesta entusiasta de Carlos. Carlos, ese es mi hermano. Vas a arrasar, ya lo verás. ¿Quieres que nos veamos mañana para ir juntos a inscribirnos? Alejandro sonrió, agradecido por el apoyo incondicional de su amigo. Alejandro, claro, me vendría bien el apoyo moral. ¿Nos vemos en la cafetería a las 10? Carlos, hecho. Descansa, futuro ganador del concurso de escritura. Con una mezcla de nerviosismo y emoción burbujeando en su interior, Alejandro volvió su atención a la pantalla de su laptop. Las palabras parecían llamarlo, invitándolo a sumergirse nuevamente en el mundo que estaba creando. Daniel observó a Mariana desde lejos, su corazón latiendo con una mezcla de anhelo y temor, escribió Alejandro, sus dedos moviéndose con renovada energía. Sabía que este concurso podría ser su única oportunidad de acercarse a ella, de mostrarle quién era realmente a través de sus palabras. Mientras escribía, Alejandro sentía que estaba vertiendo no solo su talento, sino también su corazón en cada frase. Esta historia era más que una simple ficción, era una declaración de amor codificada, un grito silencioso de un corazón que anhelaba ser escuchado. Las horas pasaron volando mientras Alejandro se perdía en su escritura. El cielo fuera de su ventana comenzó a aclararse, los primeros rayos del amanecer pintando el horizonte de tonos rosados y dorados. Finalmente, con los ojos cansados pero el corazón lleno, Alejandro escribió la última frase de su capítulo. Leyó las palabras en voz baja, saboreando cada una de ellas. Y así, con el corazón en la mano y las palabras como su única arma, Daniel se preparó para el desafío que cambiaría su vida para siempre. Alejandro se recostó en su silla, una sonrisa de satisfacción en su rostro. Sabía que el camino que había elegido no sería fácil. Compartir su trabajo con el mundo, exponerse a la crítica y al juicio de otros, era aterrador. Pero por primera vez en su vida, sentía que el miedo no lo paralizaba, sino que lo impulsaba hacia adelante. Miró el reloj y se sorprendió al ver que ya eran casi las 6 de la mañana. En unas pocas horas, se encontraría con Carlos para inscribirse oficialmente en el concurso. El pensamiento hizo que su estómago se revolviera con una mezcla de nervios y emoción. Pero más allá del concurso, más allá incluso de la posibilidad de impresionar a Sofía, Alejandro sentía que había dado un paso crucial en su viaje como escritor y como persona. Había encontrado el coraje para compartir su voz con el mundo. Mientras cerraba su laptop y se preparaba para dormir unas pocas horas antes de su gran día, Alejandro miró una última vez por la ventana. La ciudad estaba despertando, las primeras luces del día bañando los edificios en un resplandor dorado. Hoy, pensó Alejandro mientras se metía en la cama, hoy es el día en que mi historia realmente comienza. Con esos pensamientos arrullándolo, Alejandro cerró los ojos, soñando con palabras que danzaban en páginas blancas y con una chica de ojos color miel que leía sus historias con una sonrisa en los labios. Capítulo 3. El riesgo de ser visto. En una tarde soleada en el campus universitario, Alejandro se encuentra más cerca que nunca de Sofía, pero el destino tiene planes inesperados. El sol de la tarde bañaba el campus de la Universidad Nacional Autónoma de México en un cálido resplandor dorado. Los edificios de piedra y ladrillo proyectaban largas sombras sobre los caminos serpenteantes, donde estudiantes y profesores se movían en un flujo constante, sus voces mezclándose con el susurro de las hojas en los árboles. Alejandro Fuentes caminaba nerviosamente hacia la oficina de inscripciones, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. En su mano sudorosa, apretaba el formulario de participación para el concurso de escritura, el papel ya arrugado por la fuerza de su agarre. Cada paso lo acercaba más a un momento que podría cambiar su vida para siempre. Puedes hacerlo, se repetía mentalmente, recordando las palabras de aliento de su amigo Carlos esa mañana en la cafetería. Es solo un formulario. Solo tienes que entregarlo. Pero Alejandro sabía que era mucho más que eso. Era un acto de valentía, un salto al vacío.
Era exponer su corazón y su alma al mundo, con la esperanza de que alguien, tal vez Sofía, lo viera realmente. Justo cuando estaba a punto de entrar al edificio administrativo, algo captó su atención por el rabillo del ojo. Su corazón dio un vuelco cuando la vio. Sofía estaba sentada en un banco cercano, completamente absorta en un libro. La luz del sol jugaba con su cabello, creando destellos de oro y caoba, y su perfil concentrado era la imagen misma de la belleza y la inteligencia. Alejandro se congeló, dividido entre el deseo de observarla y el miedo a ser descubierto. Por un momento, consideró dar media vuelta y volver otro día. Pero entonces recordó por qué estaba allí, por qué había decidido participar en el concurso en primer lugar. Tomando una respiración profunda, Alejandro dio un paso hacia el edificio. Fue en ese preciso instante cuando el destino decidió intervenir. Una fuerte ráfaga de viento, inesperada y traviesa, arrancó el formulario de la mano de Alejandro. El papel voló por el aire como una mariposa desorientada, girando y revoloteando, para finalmente aterrizar, con una precisión casi cómica, a los pies de Sofía. «Oh, no», exclamó Alejandro, su voz apenas un susurro ahogado. El mundo pareció ralentizarse mientras Sofía levantaba la vista de su libro, notando el papel caído. Con un movimiento grácil, lo recogió y miró a su alrededor, buscando al dueño del documento errante. Sus ojos, del color de la miel dorada, se encontraron finalmente con los de Alejandro. Por un momento, el tiempo se detuvo. Alejandro sintió que su corazón dejaba de latir, atrapado en la intensidad de esa mirada. «¿Es tuyo?», preguntó Sofía con una sonrisa amable, su voz suave y melodiosa. Alejandro tragó saliva, consciente de que este era el momento que había imaginado innumerables veces, el momento en que finalmente hablaría con Sofía. Con piernas temblorosas, dio un paso adelante. «Ese sí, gracias», logró decir, extendiendo una mano que temblaba ligeramente. Sofía le entregó el formulario, sus dedos rozándose por un breve instante. Alejandro sintió una chispa de electricidad ante ese contacto fugaz. «¿También vas a participar en el concurso de escritura?», preguntó Sofía, sus ojos brillando con interés mientras miraba el formulario. Alejandro asintió, encontrando su voz. «Yo, sí, eso creo. Es la primera vez que comparto mi trabajo con alguien». La sonrisa de Sofía se ensanchó, iluminando todo su rostro. «¡Qué emocionante! Yo también participaré. Es un gran paso compartir nuestra escritura, ¿verdad? Se siente como si estuviéramos exponiendo una parte de nuestra alma». Alejandro sintió que su corazón se aceleraba. No solo estaba hablando con Sofía, sino que ella entendía exactamente cómo se sentía. Sí, exactamente. Es aterrador y emocionante al mismo tiempo. Totalmente de acuerdo, asintió Sofía. Pero creo que vale la pena el riesgo. Nunca sabes cómo tus palabras pueden tocar a alguien. Alejandro estaba a punto de responder, su mente zumbando con mil cosas que quería decir, cuando una voz llamó la atención de Sofía. «Sofía». «Aquí estás», gritó un joven alto y atlético que se acercaba con paso decidido. Alejandro lo reconoció inmediatamente, Diego Álvarez, el capitán del equipo de fútbol y uno de los chicos más populares de la universidad. «Diego». «Lo siento, me distraje leyendo», respondió Sofía, levantándose para saludar al recién llegado con un beso en la mejilla. Alejandro sintió como si le hubieran echado un balde de agua fría. Diego, con su cabello perfectamente peinado y su sonrisa de comercial de pasta dental, pasó un brazo alrededor de los hombros de Sofía con una familiaridad que hizo que el corazón de Alejandro se encogiera. «¿Nos vamos?», preguntó Diego, apenas notando la presencia de Alejandro. «Recuerda que prometiste ayudarme con mi ensayo de literatura». Sofía asintió y se volvió hacia Alejandro con una sonrisa de disculpa. «Fue un placer conocerte». «Buena suerte en el concurso». «Gracias», murmuró Alejandro, su voz apenas audible. «Igualmente». Mientras la pareja se alejaba, Alejandro se quedó allí, el formulario arrugado en su mano y el corazón pesado en su pecho. El sueño de acercarse a Sofía parecía más lejano que nunca. Por un momento, consideró dar media vuelta y olvidarse del concurso. ¿Qué sentido tenía ahora? Pero entonces recordó las palabras de Sofía,
Nunca sabes cómo tus palabras pueden tocar a alguien. Con un suspiro de resignación mezclado con una chispa de determinación renovada, Alejandro entró al edificio para inscribirse en el concurso. Tal vez Sofía nunca leería su historia, tal vez nunca sabría que cada palabra estaba inspirada en ella. Pero alguien la leería. Y tal vez, solo tal vez, esas palabras significarían algo para alguien más. Mientras llenaba el formulario, Alejandro se dio cuenta de que este encuentro fortuito era solo el comienzo de una historia mucho más compleja de lo que jamás hubiera imaginado. Una historia que ya no trataba solo sobre ganar el corazón de Sofía, sino sobre encontrar su propia voz y el coraje para compartirla con el mundo. Salió del edificio con una mezcla de emociones arremolinándose en su interior: decepción, esperanza, determinación y un toque de melancolía. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados. Alejandro miró hacia el horizonte, donde las luces de la ciudad comenzaban a encenderse. Su historia estaba apenas comenzando, y aunque no sabía cómo terminaría, estaba decidido a escribir cada página con todo su corazón. Con un último vistazo al banco donde había hablado con Sofía, Alejandro se dirigió hacia su apartamento. Tenía una historia que terminar, una historia que ahora significaba más que nunca. Una historia que, esperaba, le ayudaría a encontrarse a sí mismo, incluso si no lograba conquistar el corazón de la chica de sus sueños. Capítulo 4. Palabras ocultas. En la biblioteca universitaria, Alejandro encuentra un refugio inesperado y una aliada improbable. El aroma a libros viejos y café recién hecho llenaba el aire de la biblioteca de la UNAM. Era un día gris y lluvioso, el cielo de Ciudad de México oscurecido por nubes pesadas que dejaban caer una llovizna constante sobre el campus. Para Alejandro Fuentes, el clima parecía reflejar perfectamente su estado de ánimo. Sentado en un rincón apartado de la biblioteca, Alejandro tecleaba furiosamente en su laptop. Las palabras fluían de sus dedos como si tuviera un manantial de emociones brotando directamente de su corazón a la pantalla. Su historia, una vez una simple fantasía romántica, se había transformado en algo más profundo, más doloroso y, paradójicamente, más real. Daniel observó a Mariana desde lejos, su corazón dividido entre el amor que sentía y la dolorosa realidad de su inaccesibilidad. Escribió Alejandro, cada palabra un reflejo de su propio tormento interior. Tan absorto estaba en su escritura que no notó la figura que se acercaba silenciosamente por detrás, hasta que una voz suave lo sobresaltó. «Es hermoso», dijo la voz, haciendo que Alejandro saltara en su asiento y cerrara su laptop de golpe. Se giró para encontrarse con Marina, la tímida asistente de la biblioteca. Era una chica menuda, con gafas de montura gruesa y cabello castaño recogido en una trenza desordenada. Siempre parecía estar en el fondo, casi invisible para la mayoría de los estudiantes. «Yo, ¿qué?», balbuceó Alejandro, su corazón latiendo rápidamente, mitad por el susto y mitad por la vergüenza de haber sido descubierto. Marina se sonrojó intensamente, acomodándose las gafas en un gesto nervioso. «Lo siento mucho, no quería espiar. Es solo que, bueno, trabajo aquí y no pude evitar leer un poco mientras pasaba». «Tienes un don con las palabras». Alejandro la miró, sorprendido. Nunca antes había compartido su escritura con nadie, y la idea de que alguien la hubiera leído, aunque fuera por accidente, lo llenaba de una mezcla de terror y emoción. «Gracias», dijo finalmente, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Por alguna razón, el cumplido de esta chica tímida significaba más de lo que hubiera esperado. «¿Es para el concurso?», preguntó Marina, sentándose tímidamente en la silla contigua. Sus ojos, de un azul profundo detrás de los cristales de sus gafas, brillaban con genuino interés. Alejandro asintió. «Sí, aunque no estoy seguro de si debería participar». «¿Por qué no?», preguntó Marina, inclinando la cabeza con curiosidad. «Es complicado», suspiró Alejandro. Sin darse cuenta, su mirada se desvió hacia la ventana. Afuera, en el patio cubierto, podía ver a Sofía riendo bajo un paraguas con Diego. La imagen hizo que su corazón se contrajera dolorosamente. Marina siguió su mirada y una chispa de comprensión brilló en sus ojos. «Oh, entiendo. Es por ella, ¿verdad? La chica del concurso, Sofía». Alejandro la miró sorprendido, sus ojos abriéndose como platos. «¿Cómo lo sabes?».
Marina sonrió tímidamente, un leve rubor tiñendo sus mejillas. Trabajo en la biblioteca. Veo y escucho muchas cosas. Además, la forma en que la miras es la misma forma en que describes a la protagonista en tu historia. Alejandro se hundió en su silla, sintiéndose repentinamente expuesto y vulnerable. Es una locura, ¿verdad? Enamorarse de alguien que ni siquiera sabe que existes. No es una locura, dijo Marina suavemente, su voz llena de una comprensión que sorprendió a Alejandro. Es valiente. Y tu escritura es tu forma de expresar ese amor. No deberías renunciar a eso. Alejandro la miró, viendo por primera vez la profundidad y la empatía en los ojos de Marina. Había algo en su mirada que lo hacía sentir comprendido, algo que nunca antes había experimentado. Gracias, dijo con sinceridad. Eres la primera persona que lee mi trabajo. Me siento honrada, sonrió Marina, y por un momento, Alejandro vio un destello de algo más en sus ojos, algo que no pudo identificar completamente. Y como agradecimiento, te ofrezco mi ayuda. Conozco todos los libros de esta biblioteca. Si necesitas inspiración o recursos para tu historia, solo pídemelo. Por primera vez en días, Alejandro sintió una chispa de esperanza encenderse en su pecho. ¿De verdad harías eso por mí? Marina asintió con entusiasmo. Por supuesto. Los libros son mi pasión, y ayudar a un escritor en ciernes, bueno, es como ser parte de la creación de algo hermoso. Alejandro sonrió, sintiendo que un peso se levantaba de sus hombros. Gracias, Marina. Creo que aceptaré tu oferta. Durante las siguientes horas, Marina guió a Alejandro a través de los pasillos de la biblioteca, sacando libros de poesía, novelas románticas clásicas y tratados sobre el amor y la naturaleza humana. Hablaron de literatura, de sueños y de las complejidades del corazón. A medida que el día avanzaba, Alejandro se dio cuenta de que estaba experimentando algo nuevo, una conexión genuina con alguien que entendía su pasión por las palabras. Marina, con su conocimiento enciclopédico y su entusiasmo contagioso, estaba abriendo un mundo de posibilidades para su escritura. Cuando finalmente se sentaron de nuevo en la mesa de Alejandro, rodeados de una pila de libros, Marina lo miró con una mezcla de timidez y determinación. Alejandro, dijo suavemente, sé que tu corazón está con Sofía, pero, ¿has considerado que tal vez tu historia no sea solo sobre ella? Tal vez sea sobre ti, sobre tu viaje como escritor y como persona. Alejandro la miró, sorprendido por la profundidad de su observación. Yo no lo había pensado así, admitió. Marina sonrió. A veces, cuando escribimos sobre amor, estamos escribiendo sobre nuestro deseo de ser vistos, de ser entendidos. Y a veces, la persona que nos ve no es la que esperábamos. Sus palabras resonaron en Alejandro de una manera que no esperaba. Miró a Marina, realmente la miró, y por primera vez se dio cuenta de la belleza tranquila que irradiaba, la inteligencia que brillaba en sus ojos. Gracias, Marina, dijo finalmente. Por todo. Creo que has cambiado mi perspectiva sobre muchas cosas hoy. Marina se sonrojó nuevamente, pero esta vez mantuvo su mirada. Me alegro de haber podido ayudar. Y Alejandro, pase lo que pase con el concurso, con Sofía, no dejes de escribir. Tu voz merece ser escuchada. Mientras se despedían esa tarde, Alejandro sintió que algo había cambiado dentro de él. Su historia ya no era solo sobre Sofía, o sobre ganar un concurso. Era sobre encontrarse a sí mismo, sobre el poder de las palabras para conectar a las personas de maneras inesperadas. Con una última mirada a Marina, que le sonreía desde detrás del mostrador de la biblioteca, Alejandro salió al aire fresco de la tarde. La lluvia había cesado, y un arco iris se dibujaba en el cielo sobre el campus. Alejandro respiró profundamente, sintiendo que estaba al borde de algo nuevo y emocionante. Con el corazón lleno de inspiración y la mente zumbando con nuevas ideas, se dirigió a casa. Tenía una historia que reescribir, una historia que ahora prometía ser más rica y más verdadera que nunca. Y mientras caminaba, no pudo evitar pensar que tal vez, solo tal vez, había encontrado algo más valioso que el amor que creía buscar. Había encontrado una verdadera amiga y aliada en su viaje como escritor. Capítulo 5. Sombras y luz. En medio de la noche, Alejandro se enfrenta a sus demonios internos,
mientras que el día trae revelaciones inesperadas. La Ciudad de México dormía bajo un manto de estrellas, pero en un pequeño apartamento del 5º piso, la luz de una pantalla de computadora brillaba intensamente. Alejandro Fuentes, con ojeras bajo los ojos y el cabello despeinado, tecleaba frenéticamente. El reloj digital en su escritorio marcaba las 3:07 de la madrugada, pero el tiempo parecía no existir en el mundo que estaba creando con sus palabras. Daniel observó a Mariana desde lejos, su corazón dividido entre el amor que sentía y el miedo que lo paralizaba. Escribió Alejandro, sus dedos volando sobre el teclado como si tuvieran vida propia. Las palabras fluían de él como un río desbordado, llevando consigo emociones que había mantenido reprimidas durante mucho tiempo. De repente, se detuvo. Sus manos quedaron suspendidas sobre el teclado mientras una realización lo golpeaba con la fuerza de un trueno. ¿Estaba escribiendo sobre Daniel y Mariana, o sobre sí mismo y Sofía? La línea entre la ficción y la realidad se había vuelto tan borrosa que ya no podía distinguirla. Alejandro se reclinó en su silla, pasándose una mano por el rostro cansado. Su mirada vagó por la habitación, deteniéndose en los libros apilados en cada superficie disponible, en los pósters de sus autores favoritos que cubrían las paredes. ¿En qué momento su pasión por la escritura se había convertido en una obsesión por una chica que apenas conocía? Con un suspiro frustrado, Alejandro cerró su laptop y se acostó en la cama, su mente un torbellino de pensamientos y emociones. El techo sobre él parecía una pantalla en blanco, y en ella proyectaba sus miedos, sus esperanzas y sus dudas. ¿Qué estoy haciendo?, murmuró en la oscuridad. Estoy escribiendo esta historia para ganar el concurso, para impresionar a Sofía, o para encontrarme a mí mismo. Las palabras de Marina resonaron en su mente. A veces, cuando escribimos sobre amor, estamos escribiendo sobre nuestro deseo de ser vistos, de ser entendidos. Alejandro cerró los ojos, dejando que esa idea se asentara en su corazón. Tal vez Marina tenía razón. Tal vez esta historia era más sobre él que sobre Sofía. Con ese pensamiento arrullándolo, finalmente se quedó dormido. La mañana llegó demasiado pronto, el sol colándose por las cortinas y despertando a Alejandro de su breve sueño. Se levantó sintiéndose agotado pero extrañamente renovado, como si durante la noche hubiera tomado una decisión importante sin darse cuenta. Mientras se duchaba y se vestía, Alejandro reflexionó sobre su historia y sobre lo que realmente quería lograr con ella. Ya no se trataba solo de ganar el concurso o de impresionar a Sofía. Era sobre encontrar su voz como escritor, sobre decir algo verdadero y significativo. Con esta nueva determinación, Alejandro salió de su apartamento y se dirigió al campus. El día era brillante y claro, como si el mundo estuviera reflejando su claridad mental recién descubierta. Mientras caminaba por los senderos del campus, con la intención de ir a la biblioteca para encontrarse con Marina, Alejandro escuchó una conversación que lo detuvo en seco. «No puedo creer que Diego haya hecho eso», decía una voz femenina que reconoció como la de Lucía, una de las amigas de Sofía. «Lo sé», respondió otra voz. «Sofía está devastada. Descubrir que tu novio te está engañando justo antes del concurso de escritura es horrible». Alejandro sintió que su corazón se aceleraba. ¿Sofía y Diego habían terminado? ¿Y justo antes del concurso? Un torbellino de emociones lo invadió, sorpresa, preocupación por Sofía, y una chispa de esperanza que inmediatamente lo hizo sentir culpable. Sin pensarlo, cambió de dirección y se dirigió hacia el jardín donde Sofía solía sentarse a leer. Y allí estaba ella, sola, con un cuaderno en su regazo y lágrimas en sus ojos. La imagen hizo que el corazón de Alejandro se encogiera. Por un momento, dudó. ¿Debería acercarse? ¿Qué le diría? Pero antes de que pudiera decidir, Sofía levantó la vista y sus ojos se encontraron. Había un dolor en su mirada que hizo que Alejandro olvidara todas sus dudas. «Hola», dijo suavemente, dando un paso hacia ella. «¿Estás bien?» Sofía lo miró por un momento, como si estuviera tratando de recordar dónde lo había visto antes. Luego, una pequeña sonrisa apareció en sus labios. «Eres el chico del formulario, ¿verdad?» «El del concurso de escritura». Alejandro asintió, sorprendido de que lo recordara. «Sí, soy Alejandro». «Sofía», se presentó ella, aunque ambos sabían que era innecesario. «Y para responder a tu pregunta, no,
no estoy bien. Pero supongo que escribir ayuda. Alejandro miró el cuaderno en su regazo, reconociendo en ella la misma necesidad de expresarse a través de las palabras que él sentía. ¿Puedo sentarme?, preguntó, señalando el espacio vacío en el banco. Sofía asintió, moviéndose un poco para hacerle espacio. ¿Sabes? A veces pienso que es más fácil abrir tu corazón en el papel que a las personas reales, dijo ella, mirando su cuaderno. Te entiendo perfectamente, respondió Alejandro, su voz cargada de empatía. Las palabras pueden ser un refugio. Sofía lo miró, una chispa de interés en sus ojos. ¿Tú también escribes así? Alejandro sintió que su corazón se aceleraba. Este era el momento que había estado esperando durante meses, la oportunidad de conectar realmente con Sofía. Pero ahora que estaba aquí, se dio cuenta de que lo que más quería no era impresionarla, sino consolarla, compartir con ella la pasión que ambos sentían por las palabras. Escribo para dar voz a las cosas que no puedo decir en voz alta, admitió. A veces, las historias que creamos son más reales que la realidad misma. Sofía lo miró por un largo momento, como si lo estuviera viendo realmente por primera vez. Eso es hermoso, dijo finalmente. Me gustaría leer algo tuyo algún día. Alejandro sintió que su corazón daba un vuelco. Tal vez después del concurso, dijo con una sonrisa tímida. Mientras el sol comenzaba a ponerse, Alejandro y Sofía permanecieron sentados en ese banco, hablando de escritura, de sueños y de las complejidades del corazón. Compartieron fragmentos de sus historias, rieron sobre los desafíos de encontrar la palabra perfecta, y por un momento, el dolor en los ojos de Sofía pareció disminuir. Alejandro se dio cuenta de que este momento, esta conexión, era más valioso que cualquier fantasía romántica que hubiera imaginado. No era una declaración de amor, ni siquiera el comienzo de un romance, pero era algo igualmente precioso, el nacimiento de una verdadera conexión basada en la pasión compartida por las palabras. Cuando finalmente se despidieron, con la promesa de encontrarse de nuevo para hablar más sobre sus historias, Alejandro se alejó con una nueva perspectiva. Su corazón latía con emoción, no solo por haber hablado con Sofía, sino por haber encontrado a alguien que entendía su amor por la escritura. Mientras caminaba de regreso a su apartamento, Alejandro se dio cuenta de que tenía mucho que reescribir. Su historia ya no era solo sobre el amor no correspondido, era sobre el poder de las palabras para conectar a las personas, para sanar heridas y para descubrir verdades sobre uno mismo. Con una sonrisa en los labios y el corazón lleno de inspiración, Alejandro apresuró el paso. Tenía una historia que contar, y ahora, más que nunca, estaba ansioso por compartirla con el mundo. Capítulo 6. Revelaciones en tinta. A medida que se acerca la fecha límite del concurso, Alejandro se enfrenta a una decisión que podría cambiar todo. El reloj en la pared de la biblioteca marcaba implacablemente el paso del tiempo, cada tic-tac resonando en los oídos de Alejandro como un recordatorio constante de la inminente fecha límite. Faltaban solo 2 días para la entrega final del concurso de escritura, y el joven escritor estaba sumergido en un mar de palabras y emociones, rodeado de libros abiertos y hojas garabateadas. La luz dorada del atardecer se filtraba por las altas ventanas de la biblioteca, bañando las estanterías y las mesas de estudio en un resplandor cálido. Alejandro, con el cabello despeinado y ojeras bajo los ojos, tecleaba furiosamente en su laptop, pausando solo para consultar sus notas o mirar pensativamente por la ventana. Marina se acercó silenciosamente, como un espíritu guardián de la biblioteca, dejando una taza de café humeante junto a la computadora de Alejandro. El aroma rico y reconfortante del café recién hecho se mezcló con el olor a libros viejos, creando una atmósfera que para Alejandro olía a hogar. ¿Cómo va la historia?, preguntó Marina en voz baja, sus ojos brillando con curiosidad detrás de sus gafas. Alejandro levantó la vista, sus ojos cansados pero brillantes con una luz interior que Marina había llegado a reconocer como la chispa de la inspiración. «Está cambiando», respondió, frotándose la nuca con una mano. Ya no es solo sobre el amor no correspondido. Es sobre encontrarse a uno mismo a través del arte. Marina sonrió, sentándose a su lado. Su presencia era tranquila y reconfortante, como un faro en la tormenta de creatividad de Alejandro. Suena poderoso. ¿Y cómo estás tú?, Alejandro suspiró, recostándose en su silla. El cuero crujió suavemente bajo su peso.
Confundido, admitió, su mirada perdiéndose en la distancia. Desde que hablé con Sofía el otro día, todo es diferente. Ya no la veo como esta figura inalcanzable. Es real. Con sus propios problemas y sueños. ¿Y eso es malo?, preguntó Marina, arqueando una ceja con una mezcla de curiosidad y sabiduría que iba más allá de sus años. No, es liberador, dijo Alejandro, sorprendiéndose a sí mismo con la realización. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Por primera vez, siento que estoy escribiendo por mí, no solo para impresionarla. Marina sonrió, un brillo de orgullo en sus ojos. Eso, Alejandro, es crecimiento. Justo en ese momento, como si el destino hubiera estado esperando la señal perfecta, Sofía entró a la biblioteca. Su presencia iluminó el espacio, atrayendo miradas de varios estudiantes. Sus ojos, aunque todavía con un toque de tristeza, recorrieron las mesas hasta que se posaron en Alejandro. Con una pequeña sonrisa, se acercó a ellos. «Hola, Alejandro», saludó, su voz suave pero firme. Luego miró a Marina, una chispa de reconocimiento en sus ojos. «Y tú debes ser Marina. Alejandro me ha hablado mucho de ti y de cómo lo has estado ayudando». Marina, sorprendida de ser reconocida, asintió tímidamente. Un leve rubor tiñó sus mejillas. «Solo hago mi trabajo», murmuró, ajustándose las gafas en un gesto nervioso. «Bueno, gracias», dijo Sofía con sinceridad. Luego se volvió hacia Alejandro, una mezcla de nerviosismo y determinación en su rostro. «¿Puedo hablar contigo un momento?». Alejandro asintió, lanzando una mirada de disculpa a Marina antes de seguir a Sofía a un rincón tranquilo de la biblioteca. El corazón le latía con fuerza, una mezcla de anticipación y ansiedad burbujeando en su pecho. «Quería agradecerte», comenzó Sofía, su voz apenas un susurro en el silencio de la biblioteca. «Nuestra conversación el otro día me ayudó más de lo que te imaginas. Me hizo darme cuenta de que había estado escribiendo la historia equivocada». Alejandro la miró, intrigado. «¿Qué quieres decir?». Sofía tomó una respiración profunda, sus ojos brillando con una mezcla de vulnerabilidad y resolución. «Estaba escribiendo una historia de amor perfecta, pero falsa. Después de hablar contigo, me di cuenta de que la verdadera historia está en las imperfecciones, en los momentos de duda y crecimiento». Alejandro sintió que su corazón se aceleraba. ¿Era posible que hubieran llegado a la misma conclusión? La sincronía del momento lo dejó sin aliento. Yo también he estado reescribiendo mi historia», admitió, su voz cargada de emoción. Los ojos de Sofía se iluminaron, una chispa de emoción reemplazando momentáneamente la tristeza que había estado presente desde su ruptura con Diego. «¿En serio? ¿Puedo leerla cuando la termines?». Alejandro dudó por un momento. Su historia, aunque ficcionalizada, era esencialmente una carta de amor a Sofía. ¿Estaba listo para revelar eso? La vulnerabilidad del momento lo abrumó, pero entonces recordó las palabras de Marina sobre el crecimiento, y la forma en que su propia perspectiva había cambiado. «Me encantaría», dijo finalmente, sorprendiéndose a sí mismo con la firmeza de su voz. «Pero con una condición». «¿Cuál?», preguntó Sofía, curiosa. «Que tú también me dejes leer la tuya», respondió Alejandro con una sonrisa tímida pero esperanzada. Sofía rió, un sonido que hizo que el corazón de Alejandro se llenara de calidez. Era la primera vez que la oía reír desde su ruptura con Diego, y el sonido era como música. «Trato hecho», dijo, extendiendo su mano. Mientras estrechaban las manos, Alejandro sintió que estaba al borde de algo grande. Ya no era el observador silencioso, el admirador secreto. Era un escritor, un amigo, alguien que tenía algo valioso que ofrecer. Volvió a su mesa, donde Marina lo esperaba con una sonrisa conocedora. «¿Listo para el final?», preguntó ella, sus ojos brillando con una mezcla de curiosidad y apoyo. Alejandro asintió, sus dedos ya ansiosos por tocar el teclado. Una nueva energía lo invadía, una determinación que no había sentido antes. «Más que nunca», respondió, sumergiéndose una vez más en su historia, pero esta vez, con un nuevo propósito y una nueva perspectiva. El reloj seguía avanzando, pero ahora, en lugar de una amenaza,
parecía una promesa. El concurso ya no era el final, sino el comienzo de algo nuevo y emocionante. Alejandro tecleaba con renovado vigor, las palabras fluyendo de él como un río desbordado. Mientras escribía, se dio cuenta de que su historia ya no era solo sobre Daniel y Mariana, o sobre él y Sofía. Era sobre el poder de las palabras para conectar a las personas, para sanar heridas y para descubrir verdades sobre uno mismo. Era sobre el coraje de ser vulnerable, de mostrar tu verdadero yo al mundo. Las horas pasaron volando, y antes de que se diera cuenta, la biblioteca estaba cerrando. Marina le dio un suave toque en el hombro, sacándolo de su trance creativo. «Es hora de irnos», dijo suavemente. «Pero parece que has hecho un gran progreso». Alejandro asintió, guardando su trabajo y cerrando su laptop. Se sentía agotado pero satisfecho, como un corredor después de un maratón. «Gracias, Marina», dijo con sinceridad. «Por todo. No habría llegado hasta aquí sin ti». Marina sonrió, un leve rubor tiñendo sus mejillas. «Es un placer ser parte de tu viaje, Alejandro. Tu historia va a tocar muchos corazones, estoy segura». Mientras salían de la biblioteca, la noche había caído sobre el campus. Las estrellas brillaban en el cielo, como puntos de luz guiando el camino. Alejandro miró hacia arriba, sintiendo una conexión con el vasto universo y con las infinitas posibilidades que se extendían ante él. Mañana sería el último día antes de la entrega. Tenía mucho trabajo por delante, pero por primera vez desde que comenzó este viaje, Alejandro se sentía verdaderamente listo. Listo para compartir su voz, para ser visto, para ser entendido. Con una última mirada a la biblioteca, el lugar donde su historia había tomado forma, Alejandro se dirigió a casa. Tenía un final que escribir, no solo para su historia, sino para este capítulo de su vida. Y estaba ansioso por descubrir qué vendría después. Capítulo 7. La noche de las palabras. En la gala del concurso de escritura, las historias y los corazones se entrelazan de maneras inesperadas. El auditorio de la Universidad Nacional Autónoma de México brillaba con luces suaves y el murmullo emocionado de los participantes y espectadores. El aire estaba cargado de anticipación y nerviosismo, una mezcla embriagadora de esperanza y miedo que solo los artistas a punto de compartir su trabajo pueden entender plenamente. Alejandro Fuentes, vestido con su mejor camisa azul y pantalones negros cuidadosamente planchados, entró en el salón con pasos temblorosos. Su corazón latía con tanta fuerza que temía que todos pudieran escucharlo. En sus manos, apretaba su manuscrito final como si fuera un talismán, las páginas ligeramente arrugadas por la fuerza de su agarre nervioso. El joven escritor se detuvo en la entrada, sus ojos recorriendo ansiosamente la multitud en busca de rostros familiares. La sala estaba llena de estudiantes, profesores y amantes de la literatura, todos vestidos con sus mejores galas para la ocasión. El murmullo de las conversaciones y el ocasional tintineo de copas creaban una atmósfera de celebración contenida. De repente, Alejandro vio a Marina cerca de la entrada. La tímida bibliotecaria lucía transformada, elegante en un vestido azul oscuro que resaltaba el color de sus ojos. Su cabello, generalmente recogido en una trenza descuidada, caía en suaves ondas sobre sus hombros. Al ver a Alejandro, Marina le dirigió una sonrisa cálida y alentadora, un faro de calma en el mar de nervios en el que se sentía naufragar. Alejandro se acercó a ella, agradecido por la presencia de una amiga en este momento de tensión. «Marina, te ves hermosa», dijo, sorprendiéndose a sí mismo con la sinceridad de sus palabras. Marina se sonrojó ligeramente, ajustándose las gafas en un gesto que Alejandro había llegado a encontrar entrañable. «Gracias, Alejandro. Tú también te ves muy bien. ¿Estás listo?». Antes de que Alejandro pudiera responder, su mirada fue atraída por un movimiento en la entrada. Y entonces la vio. Sofía, radiante en un vestido rojo que fluía como agua alrededor de su figura, su cabello negro recogido en un moño suelto que dejaba escapar algunos mechones rebeldes alrededor de su rostro. Por un momento, Alejandro sintió que volvía a ser el chico tímido que la observaba desde lejos en la cafetería. Pero entonces Sofía lo vio y le sonrió, saludándolo con la mano, y Alejandro recordó cuánto habían cambiado las cosas. Ya no era un admirador secreto,
Era un compañero escritor, alguien con quien Sofía había compartido sus propias luchas y esperanzas. Bienvenidos a la gala final del concurso de escritura, anunció la decana de la facultad desde el podio, su voz resonando por los altavoces y silenciando las conversaciones. Esta noche, celebramos el poder de las palabras y las historias que nos conectan. Mientras la ceremonia avanzaba, Alejandro sentía que su corazón iba a salirse de su pecho. Finalista tras finalista subía al escenario para leer extractos de sus obras. Cada historia era única, poderosa, llena de emociones y verdades que resonaban en el auditorio. Alejandro escuchaba con atención, maravillado por la diversidad de voces y experiencias representadas. Y ahora, anunció la decana, su voz cargada de anticipación, nuestra siguiente finalista, Sofía Mendoza, con su obra Reflejos del Corazón. Alejandro contuvo la respiración mientras Sofía subía al escenario. Bajo las luces, parecía brillar con una luz interior. Tomó su lugar detrás del micrófono, y por un momento, sus ojos se encontraron con los de Alejandro en la audiencia. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios antes de que comenzara a leer. Su voz, clara y llena de emoción, llenó el auditorio. María miró su reflejo en el espejo, pero ya no vio a la chica que buscaba la aprobación de otros. En su lugar, vio a una mujer que había aprendido a escribir su propia historia, a amar sus imperfecciones y a encontrar belleza en los momentos de duda y crecimiento. Alejandro escuchó, fascinado, reconociendo ecos de sus conversaciones, de los momentos que habían compartido. La historia de Sofía era un viaje de autodescubrimiento, de aprender a valorarse a sí misma más allá del amor romántico. Era cruda, honesta y profundamente conmovedora. Cuando Sofía terminó, el auditorio estalló en aplausos. Alejandro se unió con entusiasmo, su corazón lleno de orgullo y admiración. Vio cómo Sofía bajaba del escenario, sus ojos brillantes con lágrimas contenidas y una sonrisa de alivio en su rostro. Y ahora, continuó la decana, nuestro último finalista de la noche, Alejandro Fuentes, con su obra Sombras y Luz. El mundo pareció detenerse mientras Alejandro se levantaba de su asiento. Sus piernas se sentían como gelatina mientras subía al escenario. Las luces lo cegaron momentáneamente, y por un segundo, temió que las palabras lo abandonaran. Miró al público, una masa de rostros borrosos en la penumbra. Pero entonces vio a Marina dándole un pulgar arriba, a Sofía mirándolo con curiosidad y apoyo. Esos pequeños gestos de aliento fueron todo lo que necesitó. Tomó una respiración profunda y comenzó a leer. Daniel había pasado tanto tiempo observando a Mariana desde las sombras que había olvidado su propia luz. Pero a medida que las palabras fluían de su pluma, descubrió que el verdadero amor no era sobre idealizar a otro, sino sobre encontrar el coraje para mostrarse tal como uno es. Mientras leía, Alejandro sintió que cada palabra resonaba con verdad. Ya no era solo una historia de amor no correspondido, sino un relato de crecimiento personal, de aprender a valorar la propia voz. Era su corazón expuesto en el papel, vulnerable y honesto. Cuando terminó, hubo un momento de silencio absoluto en el auditorio. Alejandro contuvo la respiración, temiendo haber cometido un error. Pero entonces, como una ola rompiendo en la orilla, el aplauso comenzó. Creció en intensidad hasta que el auditorio entero vibraba con la fuerza de la ovación. Alejandro bajó del escenario con las piernas temblorosas, sintiéndose a la vez agotado y exhilarado. Había compartido su verdad con el mundo, y el mundo la había recibido con los brazos abiertos. La ceremonia concluyó con la entrega de premios. Sofía ganó el segundo lugar, su rostro radiante de felicidad cuando recibió su premio. Y para su sorpresa y emoción, Alejandro se llevó el primer premio. En medio de las felicitaciones y los flashes de las cámaras, Alejandro buscó a Sofía entre la multitud. La encontró cerca de la salida, sus ojos brillantes de emoción. «Alejandro, felicidades», exclamó ella, abrazándolo impulsivamente. El aroma de su perfume lo envolvió, dulce y embriagador. «Tu historia fue, wow. Fue como si hubieras visto dentro de mi alma». Alejandro, sonrojado pero feliz, le devolvió el abrazo. «Tu historia también fue increíble, Sofía. Me hizo darme cuenta de tantas cosas». Se miraron por un momento, un entendimiento silencioso pasando entre ellos. Ya no eran el admirador secreto y la musa inalcanzable.
Eran dos escritores, dos almas que habían encontrado una conexión a través de las palabras. ¿Qué te parece si vamos por un café?, sugirió Sofía, una chispa de algo nuevo brillando en sus ojos. Me encantaría hablar más sobre nuestras historias. Alejandro asintió, una sonrisa amplia iluminando su rostro. Me encantaría. Mientras salían juntos del auditorio, Alejandro se dio cuenta de que esta noche no era el final de una historia, sino el comienzo de una nueva. Una historia que, por primera vez, estaban escribiendo juntos, palabra por palabra, momento a momento. La noche de Ciudad de México los recibió con una brisa fresca y un cielo estrellado. Alejandro miró a Sofía, luego a la ciudad que se extendía ante ellos, llena de posibilidades. Su corazón latía con emoción, no solo por haber ganado el concurso o por estar con Sofía, sino por la promesa de todas las historias que aún estaban por escribir. Con el manuscrito ganador bajo el brazo y el futuro abriéndose ante ellos, Alejandro y Sofía se adentraron en la noche, listos para el próximo capítulo de sus vidas. Capítulo 8. Epílogo, nuevos comienzos. 6 meses después del concurso, Alejandro reflexiona sobre cómo las palabras cambiaron su vida. El sol de la tarde se filtraba a través de las ventanas de la cafetería universitaria, bañando las mesas en un cálido resplandor dorado. El aroma a café recién hecho y el murmullo de conversaciones llenaban el aire, creando una atmósfera acogedora y familiar. Alejandro Fuentes estaba sentado en su lugar habitual, pero esta vez no estaba solo ni escondido detrás de un libro. Frente a él, Sofía reía mientras le contaba sobre su última clase de escritura creativa, sus ojos brillando con el entusiasmo que Alejandro había llegado a adorar. A su lado, Marina añadía comentarios ocasionales, su timidez inicial reemplazada por una confianza tranquila que la hacía brillar con luz propia. «¿Puedes creer que empezamos a trabajar en una antología juntos?», dijo Sofía, inclinándose hacia adelante con emoción. «Después de todo lo que pasó en el concurso, parece casi poético». Alejandro sonrió, recordando cómo habían llegado a este punto. Los últimos 6 meses habían sido un torbellino de cambios y crecimiento, tanto personal como profesional. Después de la noche del concurso, él y Sofía habían pasado horas hablando sobre sus historias, sus sueños y sus miedos. No se habían enamorado instantáneamente como en las novelas románticas, pero habían forjado algo igualmente valioso, una amistad profunda basada en el respeto mutuo y la pasión compartida por las palabras. «Es increíble cómo las cosas han cambiado», reflexionó Alejandro, tomando un sorbo de su café. «Hace 6 meses, apenas me atrevía a hablarte, Sofía. Y ahora, aquí estamos, trabajando juntos en un libro». Sofía asintió, una sonrisa suave en sus labios. «Y no solo eso. Mira a tu alrededor, Alejandro. Has creado una comunidad». Era cierto. Lo que había comenzado como reuniones ocasionales para discutir sobre escritura se había convertido en un grupo regular de escritores y amantes de la literatura. En mesas cercanas, Alejandro podía ver a otros estudiantes compartiendo sus trabajos, ofreciendo críticas constructivas y apoyo mutuo. «Todo comenzó con ustedes dos», añadió Marina, sus ojos brillando detrás de sus gafas. Su valentía al compartir sus historias en el concurso inspiró a otros a hacer lo mismo. Alejandro sintió una oleada de gratitud hacia Marina. Su apoyo constante y su sabiduría tranquila habían sido fundamentales en su viaje. «No habríamos llegado tan lejos sin ti, Marina», dijo con sinceridad. «Tus consejos y tu conocimiento nos han guiado a todos». Marina se sonrojó ligeramente, pero su sonrisa era radiante. «Ha sido un honor ser parte de este viaje con ustedes». «¿Recuerdan la primera vez que nos reunimos aquí después del concurso?», preguntó Sofía, una chispa de nostalgia en su voz. «Estábamos tan nerviosos, como si no supiéramos cómo actuar el uno con el otro». Alejandro rió, recordando aquel día. «Yo estaba aterrorizado de decir algo estúpido. Todavía no podía creer que estuvieras realmente interesada en hablar conmigo sobre escritura. Y yo no podía creer que el chico tímido que apenas hablaba tuviera una voz tan poderosa en el papel», respondió Sofía con una sonrisa cariñosa. «Fue como descubrir un tesoro escondido». Marina los observaba con una mezcla de diversión y afecto. «Y yo no podía creer que me hubieran invitado a unirme a ustedes. Siempre había sido la chica invisible de la biblioteca». «Nunca fuiste invisible»,
Marina, dijo Alejandro con firmeza. Solo necesitábamos aprender a ver. Un cómodo silencio cayó sobre el grupo mientras cada uno se sumergía en sus propios recuerdos. Alejandro miró por la ventana, observando el campus que una vez le había parecido tan intimidante. Ahora se sentía como un lugar lleno de posibilidades y historias por descubrir. ¿Saben qué es lo más asombroso?, dijo finalmente, volviendo su atención a sus amigas. Cómo nuestras historias han cambiado. No solo las que escribimos, sino las que vivimos. Sofía asintió, entendiendo perfectamente. Cuando comencé a escribir Reflejos del Corazón, estaba tan atrapada en mi dolor por la ruptura con Diego. Pensé que estaba escribiendo una historia de amor, pero en realidad estaba escribiendo sobre aprender a amarme a mí misma. Y yo pensé que estaba escribiendo sobre un amor imposible, añadió Alejandro, mirando a Sofía con una mezcla de cariño y gratitud. Pero en realidad estaba escribiendo sobre encontrar el coraje para ser visto, para compartir mi voz con el mundo. Marina sonrió, sus ojos brillando con sabiduría. Y en el proceso, ambos encontraron algo más valioso que un amor de novela. Encontraron su verdadera voz como escritores y como personas. Y una amistad que vale más que cualquier premio, agregó Sofía, extendiendo su mano para tomar la de Alejandro y Marina. Alejandro sintió una calidez en su pecho que no tenía nada que ver con el café. Miró a Sofía, la chica que una vez había idealizado desde lejos, y a Marina, la amiga que nunca esperó tener. Se dio cuenta de que el amor que había encontrado, aunque diferente de lo que había imaginado, era más profundo y significativo de lo que jamás hubiera soñado. ¿Qué creen que nos depare el futuro?, preguntó, una mezcla de emoción y nerviosismo en su voz. Sofía sonrió, sus ojos brillando con determinación. ¿Más historias? Por supuesto. Tenemos una antología que terminar, y quién sabe qué más después de eso. Y más escritores por inspirar, añadió Marina, señalando con la cabeza hacia las mesas cercanas donde otros estudiantes escribían y discutían con entusiasmo. Cualquier cosa que venga, dijo Alejandro, sintiendo una oleada de confianza que una vez le habría parecido imposible, la enfrentaremos juntos. Con nuestras palabras como nuestra fuerza. Mientras el sol comenzaba a ponerse fuera de la cafetería, bañando la escena en tonos cálidos de naranja y oro, Alejandro se dio cuenta de que estaba viviendo el tipo de momento que una vez solo habría soñado con escribir. Un momento de conexión, de propósito compartido, de amistad verdadera. Sacó su cuaderno, sintiendo la familiar urgencia de capturar este momento en palabras. Sofía y Marina intercambiaron una mirada conocedora, sonriendo mientras sacaban sus propios cuadernos. Y así, en la cafetería donde todo había comenzado, 3 amigos comenzaron a escribir el próximo capítulo de sus vidas, sus plumas danzando sobre el papel, tejiendo historias que conectarían corazones y cambiarían vidas. Una palabra a la vez. Alejandro miró a sus amigas, luego a la página en blanco frente a él. Con una sonrisa, comenzó a escribir. En una cafetería bañada por la luz dorada del atardecer, 3 amigos descubrieron que las mejores historias son aquellas que escribimos juntos. El futuro se extendía ante ellos, lleno de posibilidades, de historias por contar y de momentos por vivir. Y Alejandro sabía, con una certeza que venía del corazón, que no importaba qué giros tomara su historia, siempre tendría las palabras para navegarla y los amigos para compartirla. Fin.